Hablemos de este libro, Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Hay libros que te enseñan a ser una mejor persona, hay libros que te enseñan a ser más productivo, y hay libros que te enseñan a pensar en positivo. Y luego existen otro tipo de libros, libros que no hablan de cómo debería ser el mundo, sino de cómo realmente funciona. Uno de esos libros es Las 48 leyes del poder, un libro escrito por Robert Greene que desde su publicación ha provocado una reacción muy particular. Es un libro que muchas personas critican en público, pero que leen en privado. Un libro que ha sido señalado como peligroso, que ha sido retirado de algunas bibliotecas carcelarias y que incluso ha sido prohibida la entrada a ciertos centros penitenciarios. No porque sea ficción, sino porque expone con demasiada claridad las reglas del poder humano, las reglas que operan en la política, en la historia, en las relaciones, en los negocios y muchas veces incluso en la vida cotidiana. Robert Greene no inventó estas leyes, las recopiló. Durante años estudió a algunos de los personajes más influyentes y también más temidos de la historia. Nicolás Maquiavelo, Napoleón Bonaparte, Otto von Bismarck, reyes, estrategas, cortesanos, generales, personas que entendían algo que la mayoría prefiere ignorar. El poder no funciona según los ideales, funciona según la naturaleza humana, ambición, ego, vanidad, miedo, deseo de reconocimiento. Durante siglos estas fuerzas han movido imperios enteros, pero rara vez se explican de forma directa. La mayoría de los libros habla de esto desde la moral, y en este libro se habla desde la estrategia, y por eso incomoda. Porque cuando lees las 48 leyes del poder ocurre algo extraño. Empiezas a reconocer comportamientos en el trabajo, en la política, en las relaciones, en las dinámicas sociales y de repente te das cuenta de algo inquietante. Muchas de las leyes ya estaban ocurriendo a tu alrededor, solo que no sabías cómo nombrarlas. Este libro no es un manual para convertirte en un manipulador, es un mapa de cómo funciona el poder cuando los seres humanos interactúan, un mapa de que te permite reconocer cuando alguien intenta dominar una situación y cuando tú mismo estás entrando en un juego de poder sin darte cuenta, porque te guste o no, el poder existe. Ignorar eso no te va a hacer libre, solo te va a volver ingenuo. Y la historia está llena de personajes inteligentes que fracasaron no por falta de talento, sino por no comprender las reglas invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Por eso vamos a explorar estas leyes, no para glorificar la manipulación, sino para entender el terreno en que todos de una forma u otra ya estamos jugando. Porque una vez que ves el juego con claridad, puedes decidir algo muy importante, si vas a ser una pieza más del tablero o alguien que finalmente entiende cómo se mueve el juego y las piezas dentro del tablero. Ley número 1. Nunca parezcas más brillante que tu superior. El ego humano es frágil, especialmente en las personas que tienen poder. Cuando alguien que está por encima de ti siente que lo estás eclipsando, deja de verte como un aliado y empieza a verte como una amenaza. No importa si eres más inteligente o más capaz. Si haces que tu superior se sienta pequeño frente a otros, despertarás su instinto de defensa. Muchos errores profesionales no ocurren por falta de talento, sino por exceso de protagonismo. La gente poderosa no teme a los enemigos declarados, teme a quien podría reemplazarla. Por eso la inteligencia social consiste en algo simple. Deja que tu capacidad fortalezca la posición de quien manda, no que compita con ella. Ley número 2. No confíes ciegamente en tus amigos. La traición rara vez viene de quien te odia, casi siempre viene de quien estuvo cerca de ti. Los enemigos son previsibles, sabes que compiten contigo, pero los amigos viven dentro de tu círculo de confianza. Con ellos bajas la guardia, compartes planes, debilidades y ambiciones, y cuando uno de los dos empieza a crecer más rápido, aparece una emoción silenciosa, la envidia. No siempre se confiesa, pero cambia la relación. Un rival, en cambio, tiene algo que probar. Si decide trabajar contigo, su motivación es clara, ganar tu confianza, ganar, y el interés suele ser más estable que el afecto. En el poder, la lealtad rara vez nace de la amistad, nace de la conveniencia. Ley número 3. No muestres tus verdaderos planes demasiado pronto. Las personas siempre intentan responder una pregunta cuando te observan.
¿Qué quiere realmente esta persona? En el momento en que creen saberlo, comienzan a prepararse, preparan resistencia, argumentos y defensas. Conocer tu objetivo es conocer tu dirección. Por eso, los buenos estrategas no revelan sus cartas al inicio. Cuando tus intenciones son evidentes, los demás pueden bloquearte, pero cuando no están seguros de lo que buscas, aparece la confusión, y la confusión reduce la resistencia. Deja que crean que entienden tu movimiento mientras avanzas hacia otro. En el juego del poder, quien muestra su plan demasiado pronto entrega también la forma perfecta para detenerlo. Ley número 4. Habla poco y observa más. La gente cree que hablar mucho demuestra inteligencia y en realidad muchas veces demuestra lo contrario. Cada palabra extra revela algo, emociones, intenciones, inseguridades. Cuanto más hablas, más material entregas para que otros te analicen, te contradigan o usen tus propias palabras contra ti. El silencio, en cambio, incomoda, y cuando una conversación se queda en silencio, la mayoría intenta llenarlo hablando más de lo que debería, y allí aparece la ventaja. Mientras los demás explican, justifican y revelan, tú simplemente escuchas, observas y recoges información. Las palabras tienen valor cuando son escasas. Quien domina el poder del silencio suele entender más de la situación que quien no deja de hablar. Ley número 5. Protege tu reputación como si fuera tu escudo. La mayoría de las personas no te estudia con detalle, no analiza tu historia ni tus capacidades profundas, usan atajos mentales, ven una señal y construyen una conclusión. Si tu nombre está asociado con eficiencia, asumirás que eres capaz incluso antes de verte trabajar. Si está asociado con fallos o inestabilidad, cada error confirmará esa idea. Así funciona la mente humana. Tu reputación es una especie de armadura invisible. Te protege antes de que empiece cualquier conflicto, pero también puede romperte. Una duda mal gestionada puede extenderse rápidamente. Por eso, el prestigio no se descuida, se protege, porque cuando tu nombre pesa, muchas batallas se ganan incluso antes de empezar. Ley número 6. Si nadie te ve, no existe. En el juego del poder, la invisibilidad es una forma de derrota. Puedes tener talento, ideas o capacidades, pero si nadie te percibe, tu influencia será mínima. El cerebro humano responde a lo que destaca, lo que sorprende, lo que se repite o lo que rompe la rutina. Capta atención. Lo neutro, en cambio, se pierde en el fondo, pasa desapercibido. Por eso, muchas personas capaces pasan desapercibidas. Nunca aprendieron a hacerse visibles. Llamar la atención no significa provocar caos sin sentido. Significa diferenciarte lo suficiente para que tu presencia no se confunda con la multitud. Porque entre ser criticado y ser ignorado, el poder siempre prefiere lo primero. Ley número 7. Deja que otros hagan el trabajo, pero quédate con el crédito. Hay una gran diferencia entre trabajar duro y acumular poder. Muchos se esfuerzan ejecutando tareas. Los que realmente mandan organizan a quienes ejecutan. El poder no consiste en hacerlo todo, sino en saber usar el talento de otros. Cada persona aporta una pieza, ideas, técnicas, creatividad o análisis. El estratega conecta esas piezas y convierte el conjunto en un resultado visible. La mente humana simplifica las historias, prefiere asociar un logro complejo a una figura central que a un equipo. Por eso, quien dirige, coordina y presenta el resultado suele quedarse con todo el reconocimiento. En el juego del poder no gana quien hace todo, gana quien sabe orquestar a quienes lo hacen. Ley número 8. Haz que los demás se acerquen a ti. En el poder hay una gran diferencia entre perseguir oportunidades y hacer que las oportunidades te busquen. Cuando eres tú quien corre detrás de alguien, aceptas su terreno y su ritmo. Ellos deciden cuándo responder, cuándo reunirse y cuánto interés mostrar. Desde el primer momento, la iniciativa es suya, pero cuando logras que otros se acerquen a ti, la dinámica cambia. Quien da el primer paso ya ha invertido interés y energía. Por eso los estrategas no persiguen constantemente, crean atracción, reputación, valor y una oportunidad que despierte el deseo. Cuando alguien quiere algo de ti, su mente empieza a justificar y acercarse, y en ese instante la ventaja psicológica empieza a inclinarse a tu favor. Ley número 9. Demuestra con hechos y no con discusiones, no con palabras. Las discusiones rara vez cambian la mente de alguien. Cuando una persona siente que la contradicen, su cerebro no busca la verdad, busca defender su ego. Por eso, cuanto más intentas convencer con argumentos, más fuerte se vuelve la resistencia. No están escuchando para entender, están escuchando para defenderse. Los estrategas evitan esa trampa. En lugar de debatir sin fin, dejan que los resultados hablen. Las palabras pueden cuestionarse, los hechos son más difíciles
difíciles de negar. Si alguien duda de ti, no lo convenzas con explicaciones interminables. Avanza y demuestra, porque mientras algunos siguen discutiendo, otros ya están mostrando resultados. Ley número 10. Rodéate de hombres que te desafíen, no de los que te aplaudan. Un hombre que no soporta la crítica honesta tampoco soporta crecer. Cuando otro hombre te confronta, tu reacción revela tu verdadera fortaleza. Si te ofendes o te justificas de inmediato, no estás defendiendo tu verdad, estás protegiendo tu ego. La energía masculina sana no consiste en halagos constantes, consiste en desafíos con respeto. Un buen amigo no aplaude tu mediocridad, la señala. Si los hombres que te rodean nunca te dicen nada incómodo, no tienes aliados de crecimiento, tienes compañeros de comodidad. La mediocridad se contagia, pero la exigencia también. Por eso los hombres que quieren crecer buscan algo simple, rodearse de otros que no los dejen quedarse pequeños. Ley número 11. Un hombre sin dirección vive reaccionando. Un hombre sin propósito no dirige su vida, simplemente reacciona a lo que ocurre, se adapta a las circunstancias, sigue la opinión de otros y deja que el mundo marque su rumbo. Cuando no existe una dirección clara, la energía se dispersa, el trabajo pierde la intensidad, las decisiones se vuelven confusas y la vida comienza a sentirse vacía. El centro de la vida de un hombre no debería ser su pareja, su trabajo, su estatus. El centro debe ser su propósito. Todo lo demás debería organizarse alrededor de esa dirección. Cuando un hombre tiene propósito, sus direcciones se vuelven claras. Cuando no las tiene, se vuelve fácil de influenciar. Un hombre con propósito no persigue aprobación, persigue su camino. Ley número 12. La franqueza estratégica desarma más que el engaño. La manipulación más efectiva rara vez parece manipulación. A menudo se presenta como honestidad o generosidad. Cuando una persona muestra una pequeña verdad incómoda o hace un gesto inesperado de ayuda, ocurre algo automático. En la mente del otro, él baja la guardia. El cerebro interpreta ese gesto como señal de confianza. Y aquí entra en juego un principio psicológico muy antiguo, la reciprocidad. Cuando alguien nos da algo, un favor, una confesión, una ayuda, sentimos una presión silenciosa de corresponder y en ese momento aparece la apertura. Una pequeña muestra de sinceridad puede generar una sensación de transparencia que hace que el otro deje de sospechar. No se trata de revelar todo, se trata de revelar lo suficiente para que el otro crea que ya vio el interior de uno mismo. Ley número 13. Cuando pidas ayuda, apela al interés, no a la compasión, no des lástima. Muchas personas piden ayuda recordando favores del pasado. Dicen, después de todo lo que he hecho por ti, te ayudé antes, ahora me toca a mí recibir esa ayuda. Pero ese enfoque suele generar resistencia. Recordar a alguien que te debe algo despierta incomodidad. Nadie disfruta sentir una deuda moral y sentir que en algún momento fueron vulnerables. Las personas responden mucho mejor a otra cosa, al beneficio propio. Si quieres correspondencia, no hables de lo que necesita, habla de lo que el otro puede ganar. El ser humano se mueve con más fuerza cuando ve una ventaja para sí mismo. Cuando ayudar a alguien también mejora su propia posición, la ayuda deja de sentirse como una obligación y se convierte en una oportunidad. Ley número 14. Escucha como amigo y observa como un estratega. En cualquier dinámica de poder, la información vale más que la fuerza. Quien entiende los deseos, miedos y ambiciones de los demás siempre tiene una ventaja. La forma más sencilla de obtener esa información no es interrogando, es escuchando. Cuando una persona se siente comprendida, baja la guardia, empieza a hablar más de lo que planeaba, comparte sus frustraciones, planes, inseguridades, lo hace porque percibe empatía. Y aquí aparece la verdadera ventaja. Quien habla revela su mente, quien escucha la estudia. Por eso, muchas situaciones sociales, las personas que más aprenden no son las que dominan la conversación, sino las que hacen preguntas simples y observan con atención las respuestas. Las personas confían en quien las escucha y quien escucha bien entiende el juego antes que los demás. Ley número 15. Si enfrentas a un enemigo, no dejes el conflicto a medias. Uno de los errores más peligrosos en cualquier conflicto es creer que un adversario debilitado dejará de ser una amenaza. Cuando alguien se siente derrotado o humillado, rara vez olvida. El resentimiento crea memoria larga y un enemigo que guarda resentimiento suele esperar el momento adecuado para devolver el golpe. Por eso los conflictos mal cerrados suelen reaparecer. Una rivalidad que no se resuelve completamente queda latente, permanece en silencio hasta que las circunstancias cambien. En términos de poder, esto significa algo simple. Cuando una confrontación es inevitable, debe resolverse con claridad. No dejar espacios ambiguos, no dejar puertas abiertas a la revancha, porque una amenaza incompleta rara vez desaparece. Muchas veces solo espera para atacar.
Ley número 16. La ausencia aumenta tu valor. Existe una paradoja en las relaciones humanas. Estar siempre disponibles suele disminuir tu valor. Cuando alguien está presente todo el tiempo, responde al instante, aparece en cada situación, acepta todo, su presencia se vuelve normal, se convierte en parte del paisaje y lo que es permanente deja de sentirse especial. El cerebro humano valora más aquello que es escaso. Lo difícil de obtener parece más importante. Por eso la ausencia bien administrada puede aumentar el respeto. Cuando no estás siempre disponible, tu presencia adquiere peso. Las personas empiezan a notar cuando apareces y cuando no. No se trata de desaparecer por orgullo, se trata de recordar algo simple. Lo que es limitado se valora más. A veces retirarte un poco hace que los demás comprendan realmente tu importancia. Ley número 17. La imprevisibilidad crea poder. El cerebro humano siempre intenta anticipar lo que ocurrirá después. Observamos a las personas, detectamos patrones y tratamos de predecir su comportamiento. Cuando creemos entender a alguien, nos relajamos, sentimos que sabemos cómo reaccionará y cómo manejarlo. Por eso, ser completamente predecible puede volverse una debilidad. Si los demás saben siempre cómo actuarás, también saben cómo presionarte, negociarte o manipularte. La imprevisibilidad rompe ese control. Cuando alguien no encaja en un patrón claro, los demás se vuelven cautelosos, empiezan a observar más, a calcular más, a actuar con más cuidado. No se trata de actuar de forma caótica, se trata de no convertirte en un guión fácil de leer, porque cuando los demás no pueden anticiparte, piensan dos veces antes de enfrentarte. Ley número 18. El aislamiento debilita el poder. Cuando una persona alcanza cierta posición, aparece una tentación peligrosa, aislarse para protegerse. A primera vista parece lógico. Menos contacto significa menos conflicto, menos críticas y menos riesgos. Pero el aislamiento tiene un costo silencioso, pierdes información. El poder real depende de entender de lo que ocurre a tu alrededor. Cuando te alejas demasiado del entorno social, empiezas a ver el mundo a través de filtros. Solo recibes la información que otros deciden contarte. Y cuando la información se filtra, la realidad se distorsiona. Quien se aísla pierde señales importantes, cambios de actitud, tensiones, rumores, movimientos. Por eso, el verdadero poder no se encierra, permanece conectado, observa, escucha y se mantiene dentro de la red donde circula la información. Porque quien está presente ve venir los cambios antes que los demás. Ley número 19. No subestimes a nadie. Uno de los errores más peligrosos en las relaciones humanas es creer que sabes exactamente con quién estás tratando. Las personas suelen calificar rápido quién tiene poder, quién no importa, quién parece inofensivo, pero el poder visible no siempre refleja el poder real. Una persona tranquila puede tener conexiones, influencia o simplemente una memoria larga para las ofensas. El ego herido es una fuerza poderosa. Cuando alguien se siente humillado o despreciado, ese recuerdo no desaparece fácilmente. Algunas personas reaccionan de inmediato y otras esperan. Por eso la inteligencia estratégica empieza con algo simple: respeto prudente. No necesitas agradar a todos, pero evitar humillar innecesariamente a alguien puede ahorrarte enemigos que con el tiempo podrían volverse mucho más peligrosos de lo que parecían al principio. Ley número 20. Mantén tu independencia. En cualquier entorno de poder siempre aparecen bandos, personas que compiten, grupos que buscan aliados, líderes que intentan atraer a otros hacia su lado, y tarde o temprano llega la presión. ¿De qué lado estás? La mayoría responde rápido y se compromete, pero cuando eliges un bando demasiado pronto, pierdes algo importante: la libertad. Tus movimientos se vuelven previsibles y tu destino queda ligado a ese grupo. En cambio, quien mantiene su independencia conserva valor estratégico. Cuando nadie puede dar por hecho tu lealtad, tu apoyo se vuelve algo que todos quieren ganar, y quien es deseado por varios lados tiene más poder que quien pertenece completamente en uno solo, porque la independencia crea opciones. Ley número 21. A veces parecer menos inteligente te da ventaja. A muchas personas les encanta sentirse más inteligente que los demás. Cuando alguien cree tener superioridad intelectual, baja la guardia, se relaja, habla más, explica demasiado. Ese comportamiento nace de un sesgo muy común. La mayoría de la gente cree ser más lista que el promedio, y esa confianza crea una debilidad. Quien entiende esto no compite por demostrar su inteligencia, hace lo contrario, se muestra curioso, incluso ingenuo, hace preguntas simples, deja que el otro se extienda. Mientras el otro presume o explica, revela cómo piensa, qué quiere y dónde están sus debilidades. Y en ese momento ocurre algo silencioso. Quien parecía menos listo es quien realmente está aprendiendo más. Ley número 22. A veces ceder
es la jugada más inteligente. En algunos conflictos la realidad es clara, la otra parte es más fuerte, tiene más poder, más recursos o más influencia. Cuando eso ocurre, muchas personas reaccionan con orgullo y atacan frontalmente. El resultado suele ser una derrota completa. Pero existe otra estrategia: ceder en el momento adecuado. La capitulación estratégica no es rendición por debilidad, es una forma de conservar energía, recursos y posición. Cuando dejas que el adversario sienta que ha ganado, muchas veces pierde el impulso de seguir atacando. El conflicto se enfría y en ese espacio aparece algo valioso: el tiempo para observar, para aprender, para reorganizarte. A veces retirarse no significa perder, significa sobrevivir para elegir mejor la próxima batalla. Ley número 23. El poder nace de la concentración. Muchas personas confunden estar ocupadas con avanzar. Empiezan proyectos, cambian de dirección y persiguen muchas oportunidades al mismo tiempo. Pero esa actividad constante suele producir un resultado claro: dispersión. El cerebro no funciona bien cuando divide su atención en demasiadas direcciones. Cada cambio de foco consume energía y reduce la profundidad del trabajo. Por eso, el poder rara vez nace de hacer muchas cosas, nace de concentrar la energía. Cuando una persona dirige su esfuerzo hacia un solo objetivo durante el tiempo suficiente, aparece algo que la dispersión nunca produce: profundidad. La profundidad crea habilidad, la habilidad crea autoridad y la autoridad abre puertas que la simple actividad jamás abriría. Ley número 24. Domina el arte de influir sin confrontar. El poder visible no siempre es el poder real. Muchas veces quienes influyen más no es quien ocupa el cargo más alto, sino quien tiene acceso directo a quienes lo ocupan. Por eso Green habla del cortesano, la persona que entiende las dinámicas sociales del poder. El cortesano observa, escucha y sabe cuándo hablar. No compite por protagonismo, permite que otros brillen mientras construye confianza a su alrededor. Las personas confían en quien las hacen sentirse valoradas. Quien domina esta habilidad influye sin necesidad de imponer, no necesita mandar. Su poder nace de algo más sutil: la capacidad de moverse con inteligencia dentro de las relaciones humanas. Ley número 25. Diseña quién eres. Muchas personas viven atrapadas en una identidad fija. Desde pequeños reciben etiquetas: el tímido, el inteligente, el que sirve para esto o para aquello. Con el tiempo terminan aceptando esas definiciones como si fueran permanentes. Pero la identidad no es una prisión, puede construirse. Quien entiende el poder sabe que su imagen también es una herramienta. Puede evolucionar, puede adaptarse y redefinirse cuando las circunstancias lo requieran. Si los demás pueden encasillarte completamente, también pueden predecirte. En cambio, quien es capaz de reinventarse mantiene el control sobre cómo es percibido. No se limita a aceptar el papel que le dieron, decide qué papel quiere interpretar. Ley número 26. Protege tu imagen. En cualquier posición de poder aparecen decisiones difíciles: despedir a alguien, cancelar proyectos o imponer medidas impopulares. El problema no es la decisión en sí, el problema es la asociación. El cerebro humano vincula a las personas con las emociones que provocan. Si alguien aparece siempre cuando ocurren cosas negativas, termina convirtiéndose en el rostro del problema. Quienes entienden el poder cuidan esa percepción, no evitan las decisiones duras, pero evitan quedar emocionalmente asociados a ellas cuando es posible, porque la reputación también se construye con recuerdos emocionales. Si tu nombre se vincula constantemente con conflictos o castigos, el resentimiento crece. Si se vincula con dirección y soluciones, tu autoridad se fortalece. Ley número 27. Las personas siguen ideas que les den sentido. El ser humano no vive solo de lógica, necesita sentir que forma parte de algo con significado. Cuando una persona cree en una causa, su comportamiento cambia. Ya no actúa por interés personal, actúa por pertenencia. Las ideas que prometen un propósito, una misión o una visión más grande movilizan mucho más que las simples instrucciones. Por eso muchos líderes no solo organizan tareas, construyen narrativas, hablan de futuro, de cambio, de una dirección que las personas pueden creer y defender. Cuando alguien siente que forma parte de algo importante, su compromiso se vuelve mucho más profundo. No trabaja solo de los resultados, trabaja por la identidad que esa causa le ofrece. Ley número 28. La audacia impone respeto. Muchas situaciones no gana quien tiene más talento, sino quien actúa con más decisión.
El cerebro humano interpreta la seguridad como una señal de competencia. Cuando alguien actúa con firmeza, transmite una idea simple, sabe lo que está haciendo. La duda produce el efecto contrario. Cuando una persona vacila, los demás empiezan a cuestionarla. La inseguridad invita a que otros desafíen su posición. La audacia, en cambio, crea impulso. Quien toma la iniciativa con determinación obliga a los demás a reaccionar a su movimiento, y muchas veces esa iniciativa genera una ventaja psicológica inmediata. No se trata de actuar sin pensar, se trata de entender que una vez tomadas las decisiones, la forma de ejecutarla debe ser clara y firme, porque la seguridad atrae seguidores y la duda atrae oposición. Ley número 29. Piensa en el final antes de dar el primer paso. La mayoría de la gente se emociona con el comienzo, piensa en la idea, en el impulso inicial, en el primer movimiento, pero casi nadie piensa con la misma claridad en cómo termina todo. Y allí nace la diferencia entre actuar por entusiasmo o actuar con poder. Cuando no has imaginado los obstáculos, la mente improvisa desde el miedo, pero cuando ya has recorrido mentalmente el camino completo, aparece algo que los demás confunden con genialidad. La calma no es magia, es previsión. Quien piensa en el final antes de empezar no se desordena cuando algo falla. Ya contempló ese escenario. Por eso el estratega no solo avanza, avanza sabiendo hacia dónde termina el camino. Ley número 30. Deja que el resultado hable por ti. Detrás de cualquier logro importante suele haber años de prácticas, errores y esfuerzos, pero la percepción humana funciona de una manera curiosa. La gente admira la facilidad aparente. Cuando alguien realiza algo difícil con calma y naturalidad, parece que posee un talento especial. El resultado se percibe como maestría. En cambio, cuando el esfuerzo se exhibe constantemente, la percepción cambia. Ya no parece dominio, parece lucha. Por eso muchas figuras influyentes muestran solo el resultado final. El trabajo duro ocurre en privado. El público solo necesita ver la ejecución limpia. No se trata de negar el esfuerzo. Se trata de entender que el respeto suele nacer de la impresión de control. Quien parece dominar lo que hace inspira más autoridad que quien muestra constantemente lo difícil que le resulta hacerlo. Ley número 31. Controla el marco de la decisión. A las personas les gusta sentir que eligen por sí mismas. Cuando alguien intenta imponer decisiones directamente, el cerebro suele reaccionar con resistencia. Por eso, una estrategia más eficaz consiste en algo más sutil: controlar las opciones. En lugar de obligar, presentas alternativas, pero estas alternativas ya están diseñadas para conducir al resultado que te conviene a ti. Las personas sienten que están decidiendo libremente, aunque en realidad estás eligiendo dentro de un marco que tú estableciste. Este principio funciona porque el cerebro se enfoca en comparar opciones, no en cuestionar quién definió las opciones. Así, la decisión parece voluntaria, pero el camino ya estaba trazado desde el principio cuando impusiste tu marco. Ley número 32. Las personas siguen sueños antes que procesos. La realidad suele ser lenta y exige esfuerzo, pero el cerebro humano se siente mucho más atraído por visiones que por procesos. Las personas reaccionan con más intensidad cuando imaginan un futuro mejor, más libertad, más éxito, más reconocimiento. Por eso muchas ideas poderosas no comienzan con datos, comienzan con una visión. Cuando alguien logra pintar una imagen clara de lo que podría ser posible, despierta deseo, y cuando aparece el deseo, la mente deja de centrarse en lo difícil del camino, se concentra en el destino. Quien entiende esto no vende solo hechos, ofrece una historia en la que otros quieren creer. Ley número 33. Toda persona tiene un punto sensible. Nadie es completamente invulnerable. Aunque las personas proyecten seguridad o control, casi siempre existe una zona sensible que influye en sus decisiones. Puede ser la necesidad de reconocimiento, miedo al rechazo, deseo de aprobación o temor a perder el estatus. Ese punto es lo que Green llama el talón de Aquiles. Cuando ese punto se toca, el comportamiento se vuelve predecible, las emociones aparecen con más fuerza y las personas reaccionan con mayor intensidad. Por eso, comprender a alguien no consiste solo en escuchar lo que dice, consiste en observar cómo reacciona. Las emociones revelan más que las palabras, y quien entiende qué mueve realmente a los demás deja de interactuar a ciegas. Ley número 34. Trátate con dignidad y los demás lo reflejarán. Las personas forman una impresión sobre ti en segundos. Observan cómo hablas, cómo te mueves, cómo ocupas el espacio.
Con esas señales, el cerebro decide rápidamente tu posición dentro del grupo. Si proyectas inseguridad, los demás tenderán a verte como alguien de bajo estatus, pero si transmites calma, seguridad y dignidad, la percepción cambia. Las personas empiezan a tratarte de acuerdo con la forma en que te presentas. Esto no significa arrogancia, significa respeto propio. Quien se trata a sí mismo con dignidad envía un mensaje silencioso de que sabe lo que vale, y muchas veces los demás responden exactamente a ese mensaje. Ley número 35. El poder también depende del momento. Muchas decisiones fracasan no porque la idea sea mala, sino porque se ejecutan en el momento equivocado. El tiempo cambia el valor de una acción. Una misma decisión puede parecer brillante en el momento correcto o inútil si se hace demasiado pronto o demasiado tarde. Por eso, el control del tiempo transmite poder. Cuando alguien actúa con prisa, muestra ansiedad. Los demás perciben que está siendo empujado por las circunstancias. En cambio, quien sabe esperar transmite calma y control. La paciencia estratégica permite observar, entender el terreno y detectar al instante en que una acción tendrá más impacto o no. No siempre gana quien se mueve primero, muchas veces gana quien sabe cuándo moverse. Ley número 36. La indiferencia puede ser la respuesta más poderosa. La atención es una forma de poder. Cuando reaccionas con ira, discutes o te defiendes constantemente, estás mostrando que aquello tiene una influencia sobre tu mente. Muchas personas cometen un error común, atacan o critican aquello que no pudieron obtener, pero al hacerlo le dan más importancia. El cerebro interpreta la atención, incluso la negativa, como una señal de valor. Por eso, ignorar algo puede ser una estrategia mucho más fuerte. Cuando no respondes a provocaciones o ataques menores, transmites que tu energía está reservada para cosas más importantes. La indiferencia no siempre es debilidad, a veces es una forma silenciosa de superioridad, porque quien controla su atención controla también su poder. Ley número 37. La imprevisión visual influye más que las palabras. Las personas no reaccionan primero a la lógica, reaccionan a lo que ven y a lo que sienten. Antes de analizar una idea, el cerebro ya ha evaluado el impacto visual y emocional de la situación. Por eso, la presentación importa. Una idea correcta, pero presentada sin fuerza, puede pasar desapercibida. La misma idea, mostrada con claridad, estética y presencia, puede dominar la atención de un grupo entero. A lo largo de la historia, quienes entendieron el poder utilizaron símbolos, ceremonias y escenas que provocaban asombro. El objetivo no era solo informar, era impresionar, porque cuando algo genera impacto visual o emocional, la mente presta más atención, y quien domina la atención suele dominar también la percepción. Ley número 38. Adapte al entorno para poder influir. Las sociedades funcionan mediante normas compartidas, lenguaje, comportamientos, formas aceptadas de actuar que mantienen la estabilidad del grupo. Cuando alguien rompe esas normas de forma demasiado visible, suele provocar rechazo inmediato, no necesariamente porque esté equivocado, sino porque el cerebro humano busca seguridad en lo familiar. Por eso muchas ideas nuevas fracasan, no por su contenido, sino por la forma en que desafían el orden social. Comprender esto permite actuar con más inteligencia. No significa renunciar a tus ideas, significa saber cuándo expresarlas y cómo hacerlo. Quien entiende el lenguaje del entorno puede moverse dentro del sistema sin generar resistencia innecesaria y desde dentro influir con más eficacia. Ley número 39. Mantén la calma mientras otros pierden el control. En cualquier conflicto existe un punto donde todo cambia, el momento en que entra la emoción. Cuando una persona está tranquila, piensa con claridad, analiza opciones, mide riesgos y controla sus palabras. Pero cuando aparece la ira, el cerebro cambia su funcionamiento, la emoción toma el control y la capacidad de pensar estratégicamente se reduce. En ese estado, el comportamiento se vuelve mucho más predecible. Las personas hablan de más, reacciona sin pensar, defiende su orgullo en lugar de proteger su posición. Robert Greene señala que muchas personas cometen un error muy común, dejan que la emoción del otro determine también su reacción. Si alguien los provoca, responden con la misma intensidad. Si alguien levanta la voz, ellos también la levantan. En ese momento el conflicto deja de ser estratégico y se convierte en emocional. Pero quien mantiene la calma mientras el otro pierde el control obtiene una ventaja enorme, porque la calma permite observar, permite analizar, permite detectar errores. En cambio, la ira estrecha la mente. Cuando alguien está dominado por la emoción, suele revelar información que normalmente guardaría. Puede decir más de lo que debería o tomar decisiones precipitadas. Por eso Greene plantea una idea clara. En algunos conflictos, provocar una reacción emocional en el otro puede exponer debilidades que de otra forma permanecerían ocultas. Pero hay una condición fundamental.
Tú no puedes perder el control. Si provocas al otro y terminas reaccionando igual que él, la ventaja desaparece. El verdadero poder está en convertirse en el punto de estabilidad dentro del conflicto. Las personas que observan mientras los demás reaccionan. Ley número 40. Desconfía de lo que parece gratis. Recibir algo gratis parece una ventaja, un favor, un regalo, un descuento inesperado, pero en muchas relaciones humanas, especialmente en contextos de poder, lo gratuito rara vez es completamente gratis. Robert Greene explica que cuando alguien nos da algo sin pedir nada a cambio, se activa el mecanismo psicológico muy fuerte que es la reciprocidad. El cerebro humano siente una presión automática para devolver el favor. Puede que nadie lo diga en voz alta, pero la relación cambia, aparece una deuda invisible y esa deuda se convierte en influencia. La persona que dio puede no pedir nada hoy, pero mañana podría hacerlo. Por eso, aceptar ciertos favores puede crear una dependencia sutil. Además, existe otro fenómeno psicológico importante. Las personas valoran más aquello por lo que han pagado un precio. No solo dinero, también esfuerzo. Cuando algo llega sin costo, el cerebro tiende a darte menos importancia. No hubo sacrificio, no hubo inversión emocional. En cambio, cuando alguien paga por algo, ocurre lo contrario, presta más atención, se compromete más, lo toma más en serio. Por eso muchas veces lo que realmente transforma a una persona no es lo gratuito, sino aquello en lo que decide invertir. Ley número 41. No vivas a la sombra de los grandes. Cuando alguien ocupa el lugar de una figura muy admirada, aparece una tentación peligrosa: intentar imitarla, hablar como esa persona, actuar como esa persona, copiar su estilo. A primera vista parece una forma de honrar su legado, pero Robert Greene advierte que ese camino suele convertirse en una trampa, porque cuando imitas a alguien extraordinario, inevitablemente entras en una comparación constante, y esa comparación casi nunca favorece al imitador. La mente humana funciona por contraste. Las personas no evalúan algo de forma aislada, lo comparan con lo que ya conocen. Si el público tiene la memoria, el líder, cualquier sucesor que intente copiarlo será visto como una versión menor, no como un líder nuevo, sino como una repetición, una sombra. Ley número 42. Identifica la fuente del conflicto. En muchos conflictos existe una ilusión muy común: pensar que el problema está repartido entre todos. Pero Robert Greene explica que en la mayoría de los grupos el conflicto casi nunca es realmente colectivo. Suele tener un origen, una persona que alimenta la tensión, alguien que mantiene vivo el resentimiento, un individuo que empuja constantemente el grupo hacia el conflicto. En psicología de grupos, esto se parece a lo que podríamos llamar un punto central de influencia. Siempre hay personas que amplifican las emociones. Si esa persona promueve la cooperación, el grupo se vuelve más estable. Pero si promueve el conflicto, la tensión se multiplica. El error más común es intentar resolver el problema hablando con todos, convencer a cada miembro, calmar cada reacción, negociar con cada persona. Pero si el conflicto tiene una fuente clara, ese esfuerzo suele ser inútil. Mientras la persona que alimenta el problema siga allí, la tensión vuelve una y otra vez. Por eso Greene propone algo más estratégico: identificar el origen del conflicto. A veces basta con quitarle la influencia, a veces con limitar su capacidad de arrastrar a otros, a veces simplemente como separarlo del grupo. Cuando desaparece la figura que mantenía viva la confrontación, el grupo muchas veces solo se estabiliza por sí solo. Y esto ocurre con frecuencia en equipos de trabajo, organizaciones, incluso en comunidades en Internet. Un pequeño número de personas puede mantener un ambiente de conflicto constante. Cuando esa influencia desaparece, el clima cambia sorprendentemente rápido. La enseñanza de esta ley es simple: no luches contra todos los síntomas, busca la raíz. Ley número 43. Influye en el corazón y en la mente. Uno de los errores más comunes en las relaciones de poder es creer que las personas se pueden controlar solo con autoridad, orden, expresión e imposición. A corto plazo puede funcionar, pero la gente obedece porque no tiene alternativa. Pero psicológicamente ese tipo de control crea algo inevitable: resistencia interna. Cuando alguien se siente obligado, su mente empieza a buscar cómo recuperar su libertad. Puede obedecer por fuera, pero por dentro aparece el resentimiento, y ese resentimiento tarde o temprano se convierte en sabotaje silencioso. Robert Greene explica que el poder duradero funciona de otra forma. No se basa solo en obligar, se basa en influir en lo que realmente mueve a la persona. El estratega intenta lograr algo más poderoso que la obediencia,
que la persona quiera actuar por sí misma. Para hacerlo hay que comprender dos dimensiones del comportamiento humano, el corazón y la mente. El corazón representa la parte emocional. Las personas quieren sentirse importantes, valoradas, reconocidas, quieren pertenecer a algo que tenga significado. La mente responde a algo más racional, beneficio, seguridad, progreso y oportunidades. Cuando una propuesta conecta con ambas al mismo tiempo, su fuerza aumenta enormemente. Por eso el liderazgo más eficaz no se limita a dar órdenes, presenta una acción como una oportunidad, no solo dice qué hacer, explica que hacerlo también beneficia a quien lo hace. Cuando alguien siente que una acción mejora su posición, su reputación o su futuro, su motivación cambia. Ya no actúa por obligación, ahora actúa porque quiere avanzar. Ley número 44. Usa el efecto espejo. Existe una reacción psicológica muy interesante cuando una persona se ve reflejada en otra. Normalmente esperamos que los demás respondan de formas distintas a nosotros. Esperamos contraste, diferencia, reacciones previsibles. Pero cuando alguien imita nuestro comportamiento, nuestro tono, nuestra actitud o nuestra estrategia, ocurre algo extraño en la mente. De repente vemos nuestros propios comportamientos desde afuera. Robert Greene llama esto efecto espejo, y este efecto puede funcionar de dos maneras. La primera es desarmar a la persona. Cuando imitas de forma sutil el estilo de alguien, su ritmo de conversación, su tono o incluso algunos gestos, el cerebro interpreta esa similitud como afinidad. La otra persona se siente más cómoda contigo, baja la guardia, aparece una sensación inconsciente de conexión. Por eso esta técnica se utiliza mucho en comunicación persuasiva. Pero el espejo también puede utilizarse en conflictos. Cuando alguien ataca con una estrategia concreta, sarcasmos, agresividad o manipulación, normalmente espera una reacción distinta, defensa, sumisión o confusión. Si en cambio encuentras exactamente su mismo comportamiento reflejado, la dinámica cambia. Ahora se enfrenta a su propio método y eso puede generar desconcierto, porque para continuar tendría que aceptar que esa táctica también es válida cuando se usa contra él. En ese momento pierde parte de su ventaja psicológica, ya no controla la dinámica, está viendo su propio comportamiento desde fuera. Sin embargo, Greene advierte algo importante: el espejo debe ser sutil. Si se exagera demasiado, puede parecer una burla o una imitación infantil. La clave está en reflejar el comportamiento con naturalidad, lo suficiente para que el otro lo perciba, pero no tan evidente como para que se convierta en una provocación directa. La enseñanza de esta ley es simple: las personas rara vez analizan su propio comportamiento. Ley número 45. Introduce el cambio poco a poco. A la mayoría de las personas les gusta hablar de cambio, innovación, progreso, nuevas ideas, pero cuando ese cambio afecta su rutina, su seguridad o su forma de trabajar, la reacción suele ser muy diferente. Aparece la resistencia. La psicología explica esto por dos razones muy fuertes: el miedo a lo desconocido y la tendencia natural de los grupos a mantener la estabilidad. Las personas pueden aceptar la idea de mejorar el futuro, pero también necesitan sentir que el mundo que conocen no desaparecerá de repente. Por eso Robert Greene advierte que uno de los errores más comunes es intentar cambiar todo al mismo tiempo. Cuando las personas sienten que su entorno está siendo reemplazado por completo, interpretan el cambio como una amenaza. No importa si la transformación es lógica o beneficiosa, la reacción emocional puede ser bloqueada. En ese momento ocurre algo curioso: la gente defiende el sistema actual incluso si antes se quejaba de él, no porque lo ame, sino porque le resulta familiar. Los líderes que logran introducir cambios duraderos entienden esta dinámica. En lugar de destruir lo anterior de golpe, presentan un cambio como una evolución. Hablan de futuro, pero conservan algunos elementos del pasado que la gente reconoce: rituales, lenguaje, estructuras familiares, y esto crea una sensación de continuidad. Ley número 46. Nunca parezcas demasiado perfecto. Cuando alguien parece perfecto todo el tiempo, al principio provoca admiración, pero con el tiempo suele provocar otra emoción más silenciosa: la incomodidad. La perfección constante crea distancia. Las personas empiezan a sentir que están frente a alguien imposible de alcanzar, y cuando esa sensación aparece surge una emoción muy poderosa: la envidia. La envidia casi nunca se expresa de forma directa, aparece de forma de críticas pequeñas, rumores o resistencias silenciosas. La psicología describe algo interesante llamado efecto Pratfall. Este efecto muestra que cuando una persona muy competente comete un pequeño error humano, suele volverse más cercana y simpática para los demás. No porque el error sea admirable, sino porque rompe la imagen de perfección absoluta. La vuelve humana. Robert Greene advierte que proyectar una imagen impecable en todo momento puede activar sin querer la envidia de quienes te rodean.
Ley número 47. Aprende a detenerte después de la victoria. Uno de los momentos más peligrosos en cualquier estrategia no es el fracaso, es la victoria. Cuando alguien alcanza su objetivo, gana una negociación, supera a un rival, consigue lo que buscaba, aparece una reacción emocional muy fuerte, euforia, confianza, sensación de invencibilidad. Y allí comienza algo peligroso. Los psicólogos llaman a esto sesgo de hubris. Después del éxito, la mente empieza a creer que siempre tomará las decisiones correctas y que las circunstancias seguirán favorecidas. Y en ese estado es fácil cometer un error, seguir avanzando cuando ya no era necesario. Muchos estrategas han perdido más después de ganar que antes, porque en lugar de consolidar lo conseguido, intentan obtener más y más control, más poder y más reconocimiento. Pero cada paso adicional crea nuevos riesgos. Ley número 48. Sé adaptable. Las cosas rígidas tienen un problema evidente, pueden romperse. Una estructura fija puede ser atacada, un patrón predecible puede ser estudiado, una estrategia rígida puede ser anticipada. Por eso Robert Greene cierra las 48 leyes del poder con una idea fundamental. El verdadero poder no es una forma fija, sino la capacidad de adaptarse. En la naturaleza, las especies que sobreviven no siempre son las más fuertes, sino las más adaptables. Cuando el entorno cambia, quienes no cambian con él desaparecen. En la vida ocurre algo similar. Cuando una persona se define de forma demasiado rígida por un rol, una idea o una manera de actuar, se vuelve predecible. Y lo predecible puede ser controlado. Greene propone lo contrario, flexibilidad estratégica, no quedar atrapado en una sola forma de actuar. A veces conviene avanzar y otras veces esperar, a veces hablar y otras veces observar. El mundo cambia constantemente, las circunstancias evolucionan y las relaciones se transforman y los sistemas se reorganizan. Quien se aferra a una única manera de ser puede quedarse atrapado cuando el entorno se mueve, pero quien se adapta puede reinventarse una y otra vez. Por eso Greene utiliza una metáfora muy conocida, el agua. El agua no tiene una forma fija, adopta la forma de recipiente que la contiene. En conclusión, cada una de estas leyes apunta hacia la misma realidad. Las personas se mueven por emociones, percepciones, intereses, orgullo, miedo y deseo de reconocimiento. Quien ignora esas fuerzas termina reaccionando al mundo sin entenderlo. Pero quienes aprenden a observar comienzan a ver los patrones, empiezan a comprender por qué algunas personas influyen más que otras, por qué algunos conflictos se repiten, por qué ciertos líderes mantienen autoridad durante décadas mientras otros la pierden rápidamente. El poder, en ese sentido, no es solo dominar a otros, es entender el juego social en el que todos estamos jugando, querramos o no. Gracias.